Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo, pendientes como siempre de la actualidad de todas las últimas horas, mirando a la tensión en Oriente Medio, la alerta máxima de nuevo en Reino Unido y pendientes también de los megaterremotos que se esperan en Japón. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Irán. Les contamos que llevó a cabo ejercicios militares secretos en la parte occidental del país en la madrugada del jueves, mientras fuentes de Estados Unidos sugirieron que Teherán podría reconsiderar el lanzamiento de un ataque en múltiples frentes contra Israel. Los funcionarios estadounidenses observaron menos preparación de lo esperado entre las fuerzas iraníes. Los canales de noticias vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán confirmaron en Telegram el inicio de los ejercicios militares en el oeste de Irán. Dijeron que había un aviso que advertía a los aviones civiles que evitaran esta zona. Se espera que los ejercicios, que incluyen pruebas de misiles de largo alcance, continúen hasta este viernes. Las advertencias destacaron peligros potenciales en ciertas áreas hasta 12.000 pies, pero los detalles sobre los ejercicios fueron escasos. Los medios de comunicación iraníes, incluidas las agencias de noticias Tasnim y Fars, no informaron sobre los ejercicios. Informes anteriores sugieren también que Irán había trasladado misiles a regiones occidentales, posiblemente en preparación para un ataque contra Israel. Hablamos también de Estados Unidos. Según se informa, ha advertido a Irán que un ataque de represalia contra Israel por el reciente asesinato de un alto dirigente de Hamas en Teherán representaría un riesgo grave para la economía y el gobierno de Irán y probablemente intensificaría el conflicto que ya lleva meses entre Israel y Hamas. Un funcionario estadounidense dijo a The Wall Street Journal que Estados Unidos ha comunicado a Irán que el peligro de una escalada importante es extremadamente alto si lleva a cabo un ataque de represalia. El funcionario dijo que se ha advertido a Teherán de que existe un grave riesgo de consecuencias para la economía de Irán y la estabilidad de su gobierno recién elegido si sigue por ese camino. También hablamos de Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer ha dicho este viernes que su gobierno permanece en alerta máxima durante este fin de semana en previsión de posibles nuevas manifestaciones. Decía Starmer: estoy absolutamente convencido de que la presencia de agentes de policía estos últimos días y la rápida justicia impartida en nuestros tribunales han tenido un impacto real. Es lo que apuntaba a Sky News. En respuesta al incidente de Southport, en el que 3 niños perdieron la vida, estallaron una serie de violentos disturbios en todo Reino Unido. Estas protestas fueron provocadas sobre todo por este asesinato. Como resultado, casi 400 personas han sido detenidas hasta el momento y las 2 primeras fueron condenadas ayer por cargos de desorden violento. Muy pendientes también de Japón. Un seísmo de magnitud 5,3 sacudió Tokio y sus alrededores el viernes por la noche, es lo que apunta la Agencia Meteorológica de Japón, un día después de que su gobierno emitiera el primer aviso sobre el peligro de un gran seísmo en la costa del Pacífico del país. El gobierno emitió una advertencia de emergencia por un fuerte temblor para la capital y las prefecturas de Kanagawa, Saitama, Yamanashi y Shizuoka, sin alerta de tsunami. El terremoto sacudió edificios en Tokio después de la advertencia. De hecho, el metro de Tokio detuvo brevemente al menos una de sus líneas de tren, pero el servicio se reanudó rápidamente. Los daños en las áreas más afectadas, como la parte occidental de la prefectura de Kanagawa, no estaban claros de inmediato. Pendientes también de Rusia, las autoridades de Rusia han informado este viernes de que ya son 945 los militares ucranianos que han fallecido a manos de las fuerzas rusas en el marco de la ofensiva puesta en marcha esta semana por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la provincia de Kursk, en el oeste del país. Así han señalado que en la última jornada el ejército de Ucrania ha perdido 280 militares y 27 vehículos blindados, lo que sitúa la cifra total de fallecidos en casi 1 millar y la de vehículos destruidos en más de un centenar, entre ellos 12 carros de combate, tal y como ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. No obstante, la operación ucraniana continúa en Kursk, donde las tropas rusas siguen intentando frustrar los avances del ejército de Ucrania, que según el Instituto para el Estudio de la Guerra habría logrado avanzar unos 35 kilómetros. El gobernador de la región, Alexei Smirnov, ha alertado de que la situación sigue siendo complicada en la zona y ha ordenado la evacuación de varios distritos ante la opción de que los ataques aéreos ucranianos dejen víctimas civiles. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el espacio de repaso informativo, mirando a la última hora, pendientes un día más de lo que sucede en Irán. Les contamos que ha llevado a cabo ejercicios militares secretos en la parte occidental del país en la madrugada del jueves, mientras fuentes estadounidenses sugirieron que Teherán podría reconsiderar el lanzamiento de un ataque en múltiples frentes
contra Israel. Los funcionarios estadounidenses observaron menos preparación de lo esperado entre las fuerzas iraníes. Los canales de noticias vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán confirmaron en Telegram el inicio de los ejercicios militares en el oeste de Irán. Dijeron que había un aviso que advertía a los aviones civiles que evitaran esta zona. Se espera que los ejercicios, que incluyen pruebas de misiles de largo alcance, continúen hasta este viernes. Las advertencias destacaron peligros potenciales en ciertas áreas hasta 12.000 pies, pero los detalles sobre los ejercicios fueron escasos. Los medios de comunicación iraníes, incluidas las agencias de noticias Tasnim y Fars, no informaron sobre los ejercicios. Informes anteriores sugirieron que Irán había trasladado misiles a regiones occidentales, posiblemente en preparación para un ataque contra Israel. Según se informa, Estados Unidos ha advertido a Irán que un ataque de represalia contra Israel por el reciente asesinato de un alto dirigente de Hamas en Teherán representaría un riesgo grave para la economía y el gobierno de Irán y probablemente intensificaría el conflicto que ya lleva meses entre Israel y Hamas. Un funcionario estadounidense dijo a The Wall Street Journal que Estados Unidos ha comunicado a Irán que el peligro de una escalada importante es extremadamente alto si lleva a cabo un ataque de represalia. El funcionario dijo que se ha advertido a Teherán de que existe un grave riesgo de consecuencias para la economía de Irán y la estabilidad de su gobierno recién elegido si sigue por ese camino. Mirando Irán, les contamos que las autoridades creen que el ataque esta vez podría ser más repentino, de mayor escala y más prolongado, posiblemente de varios días en lugar de varias horas. También podría ser un bombardeo coordinado desde múltiples direcciones que involucrara a representantes iraníes en Irak, Yemen, Siria y Líbano. Hezbollah también podría hacer uso de municiones de mayor alcance que afirma poseer, pero que nunca ha exhibido públicamente. Añade Estados Unidos que repeler semejante bombardeo probablemente le costaría mucho a Israel. Las intercepciones con el Iron Dome cuestan cerca de $30.000 cada una. Por su parte, el Arrow 3, diseñado para derribar misiles balísticos, cuesta aproximadamente $3 millones por intercepción. Israel evalúa que Hezbollah iniciará el ataque, potencialmente disparando hacia Tel Aviv y utilizando misiles guiados, según apunta Joel Guzansky, es funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, que ahora es investigador principal en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv. El peor escenario, dijo, sería un ataque en múltiples frentes por parte de otros representantes iraníes, diseñado para desafiar los límites de los sistemas de Israel, que pueden verse abrumados y que, como se vio en abril, dependen de la coalición regional para su profundidad estratégica. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim ha informado de que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tiene nuevos misiles de crucero equipados con ojivas altamente explosivas que son indetectables. Dicen que se ha incorporado a la flota naval de la Guardia una gran cantidad de misiles de crucero. Estos nuevos misiles tienen la capacidad de llevar ojivas altamente explosivas que son indetectables y pueden causar grandes daños y hundir sus objetivos, es lo que afirma la agencia iraní Tasnim. Irán, por su parte, pide una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica contra Israel. Como les contamos, pide una reunión de emergencia ante el asesinato del líder de Hamas la semana pasada. En concreto, hablan de que lo ha hecho con la solicitud, con el fin de evaluar y condenar este acto cobarde y terrorista del régimen sionista y hacer que este régimen rinda cuentas por los crímenes, es lo que afirma este viernes el ministro de Exteriores iraní interino Ali Bagheri Kani en un mensaje publicado en la red social X. Pendientes también de la moderación que pedía el presidente ruso Vladimir Putin, podría ser la razón por la que Irán no ha atacado todavía a Israel. Tras el asesinato del líder de Hamas, Haniyeh, en Teherán, semana pasada, Irán prometió venganza, pero no se ha tomado ninguna medida todavía. El presidente ruso Vladimir Putin pidió al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, una respuesta moderada al asesinato por parte de Israel del líder de Hamas. Desaconsejó ataques contra civiles israelíes. El mensaje, según las fuentes, fue entregado este lunes por Sergei Shoigu, un importante aliado del líder del Kremlin, en reuniones con altos funcionarios iraníes, mientras la República Islámica sopesa su respuesta al asesinato de Haniyeh. Rusia afirma que son ellos los que están frenando la escalada en Oriente Medio. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dice que se están comunicando con Irán y otras partes para evitar una escalada en Oriente Medio y les piden que ejerzan moderación. Mientras tanto, Estados Unidos sigue mandando aviones a Oriente Medio. Los F-A-18E Super Hornets del US Theodore Roosevelt han sido desplegados en la base aérea jordana de Muwafaq Shalti. Los cazas llegados fueron fotografiados con cargas pesadas de misiles aire-aire, incluyendo los 4 AIM-120 AMRAAM y 4 AIM-9X Sidewinder cada uno. Este despliegue se suma a otros recientes cambios de postura de las fuerzas estadounidenses en la región, como el grupo anfibio US Wasp, el grupo de ataque del portaaviones US Abraham Lincoln y los F-22 Raptors de Alaska.
También miramos al periódico libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, ha informado que Estados Unidos está realizando preparativos para una posible guerra en Chipre en el contexto de las amenazas del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Según el informe, una delegación militar estadounidense acompañada de una gran fuerza logística, militar y de seguridad llegó a la isla y se reunió con funcionarios del Ministerio de Defensa y de Inteligencia chipriotas. También se informó que los estadounidenses anunciaron que la isla se utilizaría como plataforma para interceptar los lanzamientos previstos de Irán, Yemen y Hezbollah. El viernes se lanzaron más de 15 cohetes desde el Líbano hacia la ciudad fronteriza israelí de Kiryat Shmona. La mayoría fueron derribados, pero al menos 2 impactaron en la ciudad y causaron daños. Es lo que apuntan las fuerzas de defensa israelíes. Por el momento no hay informes de víctimas. Las FDI también afirmaron haber identificado a 2 combatientes de Hezbollah que salían de una instalación militar en el sur del Líbano. Posteriormente murieron en un ataque de la Fuerza Aérea israelí. Los líderes de Estados Unidos, Egipto y Qatar emitieron una declaración conjunta exigiendo que Israel y Hamás regresen a las conversaciones estancadas sobre la guerra en Gaza la próxima semana. Dice que solo quedan por negociar los detalles de la ejecución del cese del fuego y la liberación de los rehenes. Agregan que no hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había aceptado la invitación. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el emir qatarí Tamim al-Thani, que han actuado como mediadores en las negociaciones indirectas, fijaron las conversaciones para el jueves 15 en Doha, Qatar o El Cairo. Por su parte, Israel ha acordado enviar una delegación para asistir a las conversaciones de alto el fuego en Gaza el 15 de agosto, como propusieron el jueves Estados Unidos, Qatar y Egipto. Es lo que informa el Times of Israel, citando a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Confirman que Israel enviará el 15 de agosto su equipo de negociaciones a un lugar que se determinará para ultimar los detalles de la implementación del marco del acuerdo sobre los rehenes en Gaza. Es lo que apuntaba la oficina de Netanyahu. Las conversaciones se llevarán a cabo en El Cairo o en Doha. Los mediadores enfatizaron en su llamado a la reanudación de las negociaciones que no hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para mayores demoras. El Líbano ha advertido este viernes precisamente de que no hay margen para más demoras, surgiendo la consecución de un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante la reunión prevista para el 15 de agosto, mientras planea presentar una propuesta paralela sobre la que no ha dado detalles. El gobierno libanés afirma que no hay más margen para más demoras e insta a todas las partes interesadas a acelerar el proceso de liberación de rehenes, iniciar un alto el fuego e implementar el acuerdo sin vacilaciones, lo que apunta el ministro de Exteriores Abdallah Abu Habib, según un comunicado gubernamental. En declaraciones, tras reunirse con el primer ministro libanés, Najib Mikati, el jefe de la diplomacia urgió a cerrar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y a iniciar su implementación de inmediato, al tiempo que aplaudió la convocatoria de una reunión al respecto el próximo jueves. La Unión Europea se ha sumado este viernes a Estados Unidos, Egipto y Qatar en su llamamiento a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino de Hamás en la reunión prevista para el 15 de agosto en Doha o El Cairo, con el objetivo de implementarlo sin más demora. Así lo anunciaba en la red social X el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en un mensaje en el que destacó que un acuerdo así también allanará el camino para la desescalada regional. Decía Borrell que la Unión Europea se une a Egipto, Qatar y Estados Unidos en su llamamiento para concluir con urgencia un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Dice que reitera su apoyo total a su mediación para poner fin a este insoportable ciclo de sufrimiento. También miramos a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido este viernes el fin de inmediato de la guerra en Gaza, subrayando la urgencia por el pueblo de Gaza, los rehenes y la estabilidad más amplia de la región. Macron expresó su pleno apoyo a los esfuerzos de mediación en curso liderados por Estados Unidos, Egipto y Qatar y aceptados por Israel para llevar a cabo negociaciones el 15 de agosto, destacando la necesidad crítica de que tengan éxito en el restablecimiento de la paz. Dice Macron que la guerra en Gaza debe terminar, que esto debe quedar claro para todos, es lo que escribía en X. Su declaración se alinea con el reciente impulso de la Unión Europea para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, haciéndose eco del compromiso más amplio del bloque de poner fin a la violencia y el sufrimiento en Gaza. Italia también ha expresado este viernes su apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino de Hamás en la reunión prevista para el 15 de agosto
en Doha. Dice que las autoridades italianas apoyan los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, de conformidad con la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU. Es lo que se lee en una nota del gobierno italiano. Precisamente señala que un alto el fuego en Gaza es cada vez más urgente para poner fin al sufrimiento de la población civil, garantizar la asistencia humanitaria necesaria y facilitar la desescalada regional. Italia insta en esta nota a todas las partes en conflicto a que acepten sin más demora el llamamiento de los mediadores para reanudar negociaciones en Doha el 15 de agosto con el objetivo de ultimar un acuerdo. Pendientes precisamente de estas negociaciones, de la postura también por parte de Israel, hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues ¿qué es un mercado financiero? Es exactamente igual que otro mercado, como si vamos a comprar patatas al mercado, quien manda en los mercados financieros es la oferta y la demanda. Es decir, cuando nosotros queremos comprar algún título, alguna acción de alguna compañía, el precio vendrá determinado por el apetito inversor que hay de esa compañía. Haciéndolo muy fácil, si somos 10 los que queremos comprar 5 kilos de patatas, el precio subirá mucho. Si hay 50 kilos de patatas y queremos comprarlo tan solo 10, el precio bajará mucho, puesto que la oferta supera la demanda. En los mercados financieros sucede exactamente igual, lo que pasa es que son mercados profesionales, donde no se puede ir a la bolsa de Madrid, de Nueva York o de Londres, como estamos ahora en las oficinas de Londres, a pedir, deme usted 5 acciones de esta compañía. Es un mercado profesional y necesitamos acceder a través de un intermediario. Por eso los brokers, que es exactamente lo que significa esa palabra en inglés, intermediario, permitimos el acceso de clientes, ya sean retail, corporativos, institucionales, a los mercados financieros. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad. Miramos al periódico catarí Al Arabi Al Jadid. Ha citado a la Embajada de Estados Unidos en Beirut, que recomendó a sus ciudadanos que permanecieran en el Líbano, que se prepararan para refugiarse en el lugar si la situación se deterioraba y tener un plan de contingencia para emergencias y revisar el cheque de viajero. Esto ocurre tras el aumento de las tensiones entre Israel y Hezbollah. United Airlines ha dicho este viernes que ha suspendido sus vuelos a Tel Aviv en el futuro previsible y planea reanudarlos solo cuando sea seguro para sus clientes y tripulación. Muchas aerolíneas en todo el mundo están revisando sus horarios para evitar el espacio aéreo iraní y libanés, al tiempo que cancelan vuelos a Israel y Líbano en medio de crecientes temores de un posible conflicto más amplio en la región tras el asesinato de altos miembros de los grupos militantes Hamas y Hezbollah. La aerolínea con sede en Chicago suspendió su vuelo diario Newark, Nueva Jersey, Tel Aviv el 31 de julio, alegando razones de seguridad. Sin embargo, el vuelo estaba disponible para reservas a partir del 1 de septiembre. Las tropas terrestres de Israel iniciaron una nueva incursión en Khan Yunis, una importante ciudad del sur de la Franja de Gaza, que ayer fue parcialmente abandonada por los civiles y donde los soldados realizan combates incluso bajo tierra para eliminar objetivos terroristas. Es lo que informaba el ejército este viernes. Dice que tras recibir información de inteligencia que indicaba la presencia de terroristas, infraestructura terrorista en el área de Khan Yunis, la división de las fuerzas de defensa de Israel comenzó su actividad operativa en la zona, es lo que indica un comunicado castrense. Añade que las tropas están participando en combates tanto en la superficie
incluye como bajo tierra para eliminar a los terroristas en el área mientras localizan y desmantelan armamento e infraestructura. También miramos un día más al Mar Rojo. Una serie de intentos de ataques con misiles y un dron marítimo tuvieron como objetivo un buque mercante mientras navegaba frente a la costa de Yemen, partes del cual están en poder de los hutíes. Es lo que apunta una agencia de seguridad marítima británica. Una granada propulsada por cohetes explotó el jueves cerca del barco frente a la ciudad de Moja, que domina el estratégico estrecho de Bab al-Mandeb, que une el Golfo de Adén con el Mar Rojo, según informaba la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido. Un misil también explotó cerca del mismo buque, que posteriormente informó de un intento de ataque por parte de un buque de superficie sin tripulación que fue derribado por un equipo de seguridad armado a bordo, según añade UNTO. El dron explotó a cierta distancia del buque, según la agencia dirigida por la Marina Británica. Un cuarto ataque provocó que un misil se estrellara en el mar cerca del barco, según dice UNTO, y agrega que se informó que la tripulación y el barco están a salvo y continúan hacia el siguiente puerto de escala. Pendientes de Venezuela, su presidente Nicolás Maduro ha anunciado que firmó un decreto que bloquea el acceso a la red social X, antes conocida como Twitter, en el país durante 10 días. El organismo encargado de las telecomunicaciones de Venezuela eliminará de circulación en Venezuela por 10 días la red social X, antes conocida como Twitter, es lo que afirmaba el propio Maduro este jueves. Su decisión se produjo después de afirmar anteriormente que Elon Musk, el propietario de la plataforma de redes sociales, atacó su disputada reelección. Brasil, México y Colombia insistieron este jueves en que las autoridades de Venezuela deben mostrar las actas de la elección presidencial y señalaron que le corresponde hacerlo al Consejo Nacional Electoral y no al Tribunal Supremo de Justicia. En un comunicado conjunto, las cancillerías de los tres países volvieron a marcar la necesidad de que se presenten los resultados de las elecciones desglosados por mesa de votación. En un primer comunicado firmado por los tres países el 1 de agosto ya habían hecho un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Miramos también a Japón. Un seísmo de magnitud 5,3 sacudió Tokio y sus alrededores el viernes por la noche, es lo que apunta la Agencia Meteorológica de Japón, un día después de que el gobierno emitiera el primer aviso sobre el peligro de un gran seísmo en la costa del Pacífico del país. El gobierno emitió una advertencia de emergencia por un fuerte temblor para la capital y las prefecturas de Kanagawa, Saitama, Yamanashi y Shizuoka, sin alerta de tsunami. El terremoto sacudió edificios en Tokio después de la advertencia. El metro de Tokio detuvo brevemente al menos una de sus líneas de tren, pero el servicio se reanudó rápidamente. Los daños en las áreas más afectadas, como la parte occidental de la prefectura de Kanagawa, no estaban claros de inmediato. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha cancelado su gira asiática tras el aviso de un posible megaterremoto en la fosa de Nankai, luego de un seísmo de magnitud 7,1 que sacudió esta zona al sur de la isla de Kyushu. Kishida tenía previsto viajar este 9 de agosto por la tarde a la capital kazaja, Astana, para la primera cumbre del diálogo Asia Central más Japón y realizar posteriormente visitas a Uzbekistán el 10 y el 11 de agosto y a Mongolia los días 11 y 12. Durante una rueda de prensa transmitida por el canal de televisión NHK, el primer ministro anunció que como máximo responsable de gestionar las crisis decidió permanecer en Japón al menos una semana para mayor certeza, a fin de garantizar la implementación de las medidas pertinentes. También pendientes de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos está cerca de una depresión devastadora similar al colapso de 1929. Decía Trump, tenemos muchas cosas malas por delante, podríamos terminar en una depresión como la de 1929, lo que sería devastador, es lo que apuntaba Trump mientras daba declaraciones a la prensa desde Mar-a-Lago. Añade que tomó muchos años, décadas, recuperarnos de eso y que estamos muy cerca. Escuchamos la nueva advertencia por parte de Donald Trump. We have a lot of bad things coming up. You could end up in a depression of the 1929 variety, which would be a devastating thing. Took many years, took decades to recover from it. And we're very close to that. And we're very close to a world war. In my opinion, we're very close to a world war. We have people that don't know how to handle it. They're not respected. All over the world, they're laughed at. And we can't have that. Most dangerous period of time I've ever seen for our country. Durante sus comentarios, Trump también aprovechó la oportunidad para criticar a la vicepresidenta Kamala Harris por elegir al gobernador de Minnesota, Tim Wolf, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia en las próximas elecciones de noviembre. Decía Trump, él no quiere ningún tipo de seguridad para nuestro país, no le importa que la gente venga de las cárceles y a ella tampoco.
Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró este viernes los 2 años de la ley Chips y Ciencia, subrayando que el proyecto de ley busca garantizar que Estados Unidos siga siendo un líder mundial en inteligencia artificial y otras tecnologías. En un comunicado, Biden retiró que si bien Estados Unidos inició la tendencia de los semiconductores, con el tiempo la participación de la producción de chips del país en el mercado global pasó del 40% a alrededor de solo el 10%. Sin embargo, con la legislación, Estados Unidos se recuperó y ahora está en camino de fabricar casi el 30% del suministro mundial de chips de vanguardia para 2032 frente a cero hace solo 2 años. Biden añadió que desde que asumió el cargo, las empresas han anunciado inversiones por valor de 400.000 millones de dólares en fabricación de semiconductores en el país. Como resultado, se han creado 115.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero y de la construcción. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial del Partido Demócrata, celebrarán un acto electoral conjunto el 15 de agosto en el estado de Maryland, por primera vez desde que el mandatario anunció su retirada de la carrera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la propia Kamala Harris van a viajar juntos a Maryland la próxima semana, es lo que revela la Casa Blanca en un comunicado este viernes. El viaje se realizará el 15 de agosto y durante su estadía ambos hablarán sobre los avances que está logrando la administración para reducir los costes para el pueblo de Estados Unidos. Este será el primer viaje conjunto del presidente y la vicepresidenta desde que Biden anunció que abandonaría la carrera presidencial de 2024. También miramos a Reino Unido. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho este viernes que el gobierno británico permanece en alerta máxima durante este fin de semana en previsión de posibles nuevas manifestaciones. Decía Starmer: estoy absolutamente convencido de que la presencia de agentes de policía estos últimos días y la rápida justicia impartida en nuestros tribunales han tenido un impacto real. Es lo que apuntaba a Sky News en respuesta al incidente de Southport, en el que 3 niñas perdieron la vida. Estallaron una serie de disturbios en todo Reino Unido. Estas protestas que están mermando también la popularidad de Starmer. Como resultado, casi 400 personas han sido detenidas hasta el momento y las 2 primeras fueron condenadas ayer por cargos de desorden violento. Los servicios de inteligencia de Reino Unido han informado de que Rusia ha logrado nuevos avances tácticos después de poner en marcha múltiples ofensivas en varias líneas del frente, en especial sobre la provincia de Donetsk. Si bien se han logrado apuntar a través de costosos asaltos de infantería, dice que el foco de las operaciones rusas permanece casi con toda seguridad en el centro de la provincia de Donetsk. Es lo que señala la última actualización de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa británico. Así explica que los recientes avances de las tropas rusas han acercado a unos 16 kilómetros de la actual línea del frente a la ciudad de Prokros, un importante centro logístico de apoyo a las operaciones ucranianas en Donetsk. Reino Unido añade que Rusia, mediante costosos asaltos dirigidos por la infantería, también ha seguido ganando terreno en la disputada ciudad de New York. Dichos avances, advierte, amenazan la ciudad de Toretsk. Hablamos ahora de Alemania. Un portavoz del gobierno alemán declaró que el país de la Unión Europea no tiene información independiente sobre la participación de armas suministradas por Alemania en el ataque en la región rusa de Kursk por parte de Ucrania, que Moscú calificó como un acto terrorista. Es lo que informa este viernes RIA Novosti. En respuesta a una pregunta de RIA, el portavoz alemán, que no ha sido identificado, reconoció la existencia de informaciones que afirman que las fuerzas ucranianas utilizan armamento de fabricación alemana, pero las calificó de contradictorias. No confirmó ni desmintió el uso de armas alemanas. Anteriormente, el periódico alemán Bild informó del avistamiento de al menos 3 vehículos de combate de infantería alemanes Marder en el Kursk. Durante el día, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia elevó a emergencia de carácter federal la situación en la región de Kursk. Pendientes precisamente de esta incidencia, de esta incursión por parte de Ucrania en Kursk, de la respuesta por parte de Rusia. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo.
un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la tensión en Ucrania. Miramos al gobierno de Estados Unidos. Ha afirmado este jueves que Rusia siembra caos e inestabilidad en África con su presencia después de que en los últimos días las autoridades nigerinas y malienses hayan roto relaciones diplomáticas con Ucrania por las acusaciones sobre la colaboración de Kiev con los rebeldes tuareg en el norte de Mali. Decía Estados Unidos, hemos visto una presencia desestabilizadora por parte de Rusia, hemos visto una presencia desestabilizadora por parte del grupo Wagner en los últimos 2 años. Lo que hemos observado es que cada vez que Wagner cada vez que Rusia llega a África Occidental, como ocurre en todo el mundo, los vemos sembrar el caos e inestabilidad a su paso, es lo que declaraba el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Además, ha alentado a estos países a abogar por la diplomacia. Dice literalmente, siempre creemos que las relaciones diplomáticas son importantes y que es bueno que los países hablen entre sí y tengan la capacidad de resolver las disputas y los problemas que tengan, y por eso la diplomacia es importante. Las autoridades de Rusia han informado este viernes de que ya son 945 los militares ucranianos que han muerto a manos de las fuerzas rusas en el marco de la ofensiva puesta en marcha esta semana por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la provincia de Kursk, en el oeste del país. Así han señalado que en la última jornada el ejército de Ucrania ha perdido 280 militares y 27 vehículos blindados, lo que sitúa la cifra total de fallecidos en casi 1 millar y la de vehículos destruidos en más de un centenar, entre ellos 12 carros de combate, tal y como ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. No obstante, la operación ucraniana continúa en Kursk, donde las tropas rusas siguen intentando frustrar los avances del ejército de Ucrania, que habrían logrado avanzar unos 35 kilómetros según el ISW. El gobernador de la región, Alexei Smirnov, ha alertado de que la situación sigue siendo complicada en la zona y ha ordenado la evacuación del distrito de Suchanki ante la posibilidad de que los ataques aéreos ucranianos dejen víctimas civiles. Precisamente al menos 4 personas murieron y 24 resultaron heridas este viernes en un ataque ruso contra un supermercado y una oficina de correos en la provincia de Donetsk, es lo que apuntan autoridades ucranianas locales. Ojo, porque hablan ya de hasta 10 fallecidos, al menos una persona ha sido hospitalizada en estado grave. El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha afirmado que el ataque contra un objetivo civil es otro acto de terrorismo por parte de los rusos. Agregó que los servicios de emergencia están en el lugar y trabajan para rescatar a las víctimas restantes de entre los escombros. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha anunciado la declaración del estado de emergencia federal en la región de Kursk tras denunciar nuevas incursiones de fuerzas ucranianas en territorio ruso. Dice literalmente que acaban de establecer un nivel federal de respuesta de emergencia en la región, es lo que hacía saber el departamento a través de un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, lo que representa un escalón más alto en lo que se refiere a la asistencia a la población, que es activado cuando hay grandes daños a la propiedad o una importante
número de víctimas. Prácticamente al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia anunciaba que durante las últimas 24 horas las fuerzas rusas han conseguido detener operaciones de incursión de unidades enemigas en lo profundo del territorio. Rusia ha confirmado que ha atacado posiciones ucranianas en 5 poblaciones de Kursk, Darino, Gogolevka, Melovoy, Nikos y las afueras occidentales de Sucha. Declaran precisamente el estado de emergencia también en la provincia de Lipetsk para eliminar los daños provocados por la detonación de objetos explosivos tras un ataque ucraniano masivo con drones. Es lo que informa el gobernador Igor Artamonov. Para garantizar la seguridad de los residentes ha decidido evacuar 4 poblaciones. Añaden que hubo una detonación de objetos explosivos lejos de las estructuras civiles. Según el gobernador, 6 personas resultaron heridas tras el ataque. Varias localidades de la provincia fueron objeto de un ataque con drones de Ucrania en el que resultó dañada una instalación de infraestructura energética. El Ministerio de Emergencia Regional confirmó que se había producido un incendio en un aeródromo militar cerca de Lipetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que Rusia trajo la guerra a Ucrania y que debería sentir lo que ha hecho, en referencia a las incursiones que el ejército de Kiev está realizando en la región rusa de Kursk. Decía el propio Zelensky: Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debe sentir lo que ha hecho. Nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos lo antes posible en tiempos de paz, en condiciones de paz justas, y así será. Es lo que apuntaba en un mensaje publicado en su página web. El ejército ruso tuvo que movilizar ayer toda su artillería pesada y su aviación para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron hace 4 días en su territorio, mostrando su debilidad defensiva ante la frontera, ante una operación que ha recibido respaldo de Occidente. Se trata la primera vez que soldados ucranianos penetran en territorio ruso desde el inicio del conflicto, unos movimientos de los que las autoridades de Kiev no han querido hasta ahora dar muchos detalles. Drones ucranianos atacaron esta madrugada y causaron un incendio en un aeródromo militar en la región de Lipetsk. Es lo que denunciaba el gobernador de esa entidad de la Federación de Rusia, Igor Artamonov, que ordenó la evacuación de 5 localidades aledañas. Añaden que se produjo la detonación de objetos explosivos lejos de edificios civiles. Todos los servicios de emergencia se encuentran en el lugar. Es lo que escribía Artamonov en su canal de Telegram, añadiendo que la región sufrió anoche un ataque masivo de drones que dejó al menos 6 personas heridas. El gobernador pidió a los ciudadanos abstenerse de publicar fotos y vídeos de los daños causados por los drones. Dicen que ayudan a los ucranianos a corregir la dirección y la precisión de sus ataques. Las fuerzas ucranianas prosiguieron este jueves sus rápidos avances en la región rusa de Kursk, alcanzando zonas situadas a 35 kilómetros de la frontera entre ambos países. Es lo que concluye este viernes el Instituto para el Estudio de la Guerra en su último análisis de imágenes geolocalizadas y de afirmaciones de blogueros militares rusos, entre otros. Pequeños grupos ucranianos avanzaron hasta Kronskieviki y Moliutino en el norte, según el ISW, a 17 kilómetros al sureste de Legov y unos 48 kilómetros al suroeste por las carreteras principales de la central nuclear de Kursk. En el noroeste, la fuerza atacante ucraniana también capturó Novovainovka y avanzó por la carretera hacia Korenevo, donde los combates habían continuado, mientras que en el este alcanzó Martinovka. Según el ISW, pequeños grupos blindados ucranianos aprovecharon la baja densidad de militares rusos en la región y avanzan en profundidad hacia la retaguardia rusa, ya que logran sortear las fortificaciones rusas sin intentar necesariamente derrotar a todas las fuerzas rusas allí presentes y poner toda la zona bajo control. El presidente mexicano ha rechazado este jueves una solicitud del gobierno de Ucrania para arrestar a Vladimir Putin. El líder ruso desafía una orden de arresto internacional y asiste a la toma de posesión del próximo presidente de México en octubre. Decía Obrador: no podemos hacer eso. Así contestaba a los periodistas en una conferencia de prensa regular del gobierno. Decía además: no depende de nosotros. Ucrania pidió a México que detenga a Putin. Se asiste a la ceremonia de juramentación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. La solicitud, en un comunicado de la Embajada de Ucrania en México, fechado del 7 de agosto, hace referencia a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional de la ONU. También volvemos a mirar a Estados Unidos. En conjunto, los ciudadanos estadounidenses deben ahora la cifra de récord de 1,14 billones de dólares por pagos con sus tarjetas de crédito. Es lo que informa CNBC, citando un nuevo informe sobre la deuda de los hogares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Según el informe, en el segundo trimestre de este año, los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron 27.000 millones de dólares, un 5,8% más que el año anterior. Se trata de la deuda por compras con tarjetas de crédito más alta registrada desde que la Reserva Federal comenzó a hacer un seguimiento en 2003, según indicaba Fox News. De acuerdo con este recuento, en la actualidad el 57% de los consumidores depende de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes y el 36% de los consumidores afirma que le resulta difícil pagar a tiempo las deudas recurrentes.
Miramos a la Reserva Federal. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, ha dicho a The Providence Journal en una entrevista publicada este viernes que sería apropiado comenzar a flexibilizar la política monetaria pronto si los datos entrantes coinciden con las expectativas. Decía Collins: espero que veamos cierta relajación en los próximos años, pero los datos tendrán que determinar exactamente en qué medida y en qué momento y ritmo se producirán estos ajustes. Collins recordó al público en general que la Fed ha logrado progresos significativos en materia de inflación y lo ha hecho en un contexto de mercado laboral que se ha mantenido saludable. Al mencionar el último informe de nóminas no agrícolas, Collins afirmó que aunque las cifras fueron menores de lo previsto, advirtió contra dar demasiada importancia a una o dos publicaciones posteriores. También pendientes de los futuros de Wall Street después de resultados en el día de ayer por parte de Paramount, por parte de Eli Lilly o de Dropbox. Veíamos subidas, por ejemplo, para Paramount de más del 5% después de anunciar que va a reducir su plantilla en Estados Unidos para reducir los costes. Mientras tanto, la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo ayer fue menor de lo esperado, lo que trajo un dato pequeño pero positivo para el mercado sobre el estado del mercado laboral. Sin embargo, a pesar de que veíamos subidas hace escasas horas, ahora vemos cómo se gira los futuros de Wall Street. Vemos caídas del 0,08% para el Dow Jones, el Nasdaq cayendo un poquito más, un 0,23%, y por su parte el S&P 500 viene con caídas de algo más de una décima, un 0,13% volatilidad antes de la apertura en Wall Street. También nos fijamos en la economía de China. La tasa de inflación anual de China fue mayor de lo esperado, un 0,5% en julio frente al 0,2% registrado en junio. Es lo que revela la Oficina Nacional de Estadísticas del país en su informe publicado este viernes. En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron un 0,5% frente a una caída del 0,2% en junio. Además, el índice de precios al productor disminuyó un 0,8% interanual, lo que marca una caída menor a la anticipada y se mantiene estable respecto del descenso del 0,8% registrado en el mes de junio.